Hola amigos del canal Guanevisión, bienvenidos a nuestro programa Salud y Vida. Hablaremos hoy prácticamente de los jóvenes o de las personas que tienen piercings en la lengua. Entonces vamos a hablar de qué problemas tiene el tener un piercing en la lengua o una perforación de estas, o qué problemas puede ocasionar. Normalmente siempre estamos regidos por la moda. Esto es un tema o es un boom, ¿no? Creo que ahora ya se ha disminuido un poco, pero no falta el tema en la consulta odontológica, que muchas veces vienen niños de 12, 13 años que le hicieron una perforación en la lengua, y hace poco de hecho llegó una a la consulta con una perforación muy fuerte en la parte de la lengua, en el dorso de la lengua, pero además de eso estaba con una cicatrización anormal. Entonces recordemos que la boca es un medio húmedo en donde la cicatrización es un poco más diferente a la piel. ¿Qué pasa con esto? Entonces hace mucho tiempo, pues ni siquiera hace muchos años, hace más o menos unos 2 o 3 años, hay un caso de un paciente israelí que hizo una perforación, le hicieron una perforación en la lengua y generó una endocarditis bacteriana, es decir, una infección en el corazón, y murió. ¿Debido a qué? A que hubo cierto ingreso de bacterias en la lengua, por el torrente sanguíneo y por todas las arterias y las venas que tiene la lengua. ¿Qué pasó con este joven? Es un caso de pronto aislado en el tema en cuanto a Colombia, pero es un caso que puede también ocurrir acá. Entonces yo los invito pues a que no se dejen regir por la moda, a que no se hagan perforaciones en la lengua, además de que podemos alterar la sensación del gusto. Entonces la lengua normalmente, pues igual ahí está la saliva, las glándulas salivales, pueden hacer las perforaciones o hacen las perforaciones normalmente, que siempre los que hacen este tipo de procedimientos, se llaman los perforadores, tienden a decir que no hay ningún tipo de problema, que lo podemos hacer, pero se perforan muchas veces las glandulitas. Entonces esas glándulas con las que producen muchas veces la saliva, y la saliva tiene cantidad de bacterias, llegan al torrente sanguíneo mucho más fácil y pueden generar este tipo de problema. Por eso fue que este chico israelí de 20 años sufrió una endocarditis bacteriana. Por ende, como consecuencia, pues estuvo internado en su clínica y después falleció, después de haberse hecho un procedimiento que no necesitaba realmente hacérselo para aceptación en la sociedad. ¿Qué pasa con este tipo de piercing? Además la gente empieza con un juego. Este juego es sacarse el piercing, moverse el piercing, morderlo. Este piercing también ocasiona desgaste en la cara palatina de los dientes o en la parte lingual, o muchas veces microfracturas en los esmaltes. ¿Por qué? Porque es empezar a jugar con él y es empezar a gesticular diferente. Además que también puede traer un poquito de halitosis. ¿Por qué la halitosis? Porque es una joya que va de lado a lado de la lengua. Entonces muchas veces los muchachos no se cepillan muy bien la lengua y todas las bacterias, recordemos que la boca no solamente son dientes, sino también hay tejidos blandos, y la lengua es un gran porcentaje de la boca. Entonces en la lengua se acumulan muchas bacterias y muchos microorganismos. De hecho, la lengua, siempre que tiene una capa de placa bacteriana o de sarro, se ve blanca. Si los pacientes no se cepillan la lengua por temor a lastimarse en la lengua con el piercing, inmediatamente pues este tipo de bacterias va a empezar una descomposición y va a generar un mal aliento o una halitosis. Entonces hay muchas formas de evitar cualquier tipo de molestia o cualquier tipo de cosa, pero si normalmente siempre estamos regidos por la sociedad o por lo que nos dicen nuestros amigos, o por encajar en algún prototipo de moda, esto se va a ver reflejado también en unas consecuencias, o va a traer unas consecuencias demasiado grandes, como puede ser la endocarditis bacteriana, los desgastes en las caras palatinas de los dientes, la pérdida de la percepción del sabor. Entonces muchas veces perforan. Obviamente la lengua está compuesta por muchas papilas, por muchos folículos, que son los que nos permiten tener los sabores en boca y percibir lo dulce, lo salado, lo amargo. ¿Qué pasa con esto? Pues no es lo mismo tener una lengua que está totalmente sana a tener una lengua que está ya perforada. Muchas veces hacen la perforación en el frenillo lingual, y en el frenillo es donde empiezan a tener de pronto algún tipo de hemorragia. Entonces, ¿por qué? Porque los perforadores normalmente no tienen conocimiento pleno de cuál es la anatomía de la parte dental, de la parte de la lengua. Ellos no entienden cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces las consecuencias pueden ser inclusive hasta fatales, como le sucedió a este muchacho en Israel.
La idea, amigos, es que si ustedes quieren hacerse en un piercing, desistan de esa idea. Entonces, una lengua sana no necesita tener una joya para agradar a los demás. Si tienen ese piercing ya y tienen la perforación, por lo menos tener en cuenta retirárselo, quizás en otra parte del cuerpo donde no afecte tanto y donde de pronto no traiga tantas consecuencias. La lengua es un tejido que hay que cuidar. La lengua es un órgano que prácticamente nos permite hablar, nos permite comer, nos permite relacionarnos con todo el mundo, porque la lengua es prácticamente un factor, un órgano demasiado importante. Entonces, si lo perforamos y lo dañamos, no puede funcionar en su totalidad perfectamente. Entonces la idea, amigos, es invitarlos a que no hagan ese tipo de procedimientos, a que no se perforen la lengua, a que tengan una lengua sana y una lengua limpia, y que si el paciente ya lo tiene, el paciente ya tiene una perforación de hace muchos años o hace poco lo hizo, retirarse la joya, que normalmente cuando a veces son recientes las perforaciones, ellos cicatrizan y se genera tejido de cicatrización y la lengua queda como si no hubiese pasado nada. Pero cuando ya es un tejido de cicatrización, pues bueno, evitar por lo menos el desgaste en las caras palatinas o las microfracturas, o por lo menos evitar la sensación y el mal aliento que producen este tipo de joyas por los malos hábitos higiénicos. Entonces, amigos, los invito a la calle Octava número 552 del centro de Piedecuesta, o para que soliciten una cita al 316-19-3064 o al 655-4091 en Alexander Ardila Odontología Estética. Muchas gracias.